Hola amigos y amigas, les habla Ariel Ben Abraham. Continuamos esta semana con la parashá Vayeshev, algo así como y se asentó, se radicó, echó raíces, se asentó. Jacob en la tierra de Canaán. O sea, vemos que finalmente Jacob Avinu concluye su travesía de Padán Aram hacia Canaán, estableciéndose en la casa de su padre, tal como era el plan inicial, ¿no? Iba, se casaba y regresaba a la casa de su padre. Como hemos visto, nuestro padre Jacob atravesó por una serie de vicisitudes, una serie de problemas, situaciones. La primera, dijimos la semana pasada, su encuentro, primero, todo ese tinglado, toda esa situación compleja con su suegro Labán, inclusive los problemas que tuvo con sus dos esposas, Lea y Rachel, y posteriormente el encuentro, como dijimos, con su hermano Esav, las consecuencias de ese encuentro, o más bien las consecuencias de cómo él manejó ese encuentro, y el episodio lamentable, terrible de Shechem, la violación de Dina, cómo esa transgresión fue manejada por los hijos de Jacob, especialmente estamos hablando de Shimón y Leví. Y finalmente, después de esa experiencia, el regreso finalmente a la casa de su padre. Obviamente luego de la muerte de Rebeca y la muerte de Rachel. Entonces, empezamos ahora una serie de parashot, son las tres últimas parashot del Génesis, que muchos exegetas consideran que son parte de las parashot que corresponden, entiendo que son 7, a nuestro padre Jacob, pero realmente seamos realistas y entendamos que estas tres últimas parashot son acerca de no solamente él, sino de su hijo José. De hecho, el texto de la Torah, el texto de esta parashá Vayeshev, se inicia identificando las generaciones de Jacob con el nombre de Yosef. Nuestros exégetas, nuestros sabios, empiezan a debatir eso. Bueno, ¿cómo así que las generaciones, siendo que él tenía 12 hijos, como le habíamos comentado en la semana pasada, tenía 12 hijos y una hija? ¿Por qué se refiere a que su descendencia, sus generaciones, por decirlo así? José. Bien. Ellos responden de distintas maneras, pero vamos a concentrarnos en lo que representa José. En este caso, José está representando lo que es la herencia, el legado, la descendencia de Israel. Esto tenemos que dejarlo muy claro porque la Torá lo deja claro. Entonces la idea es que de ahora en adelante estos tres últimos parashot van a ser para identificar quién es Yosef. O sea, todo lo que ocurre a partir de este momento gira en torno a José. Absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Inclusive la muerte de nuestro padre Jacob, muerte física, no la muerte espiritual, él vive en nosotros, como ya lo hemos dicho, está a cargo de José. Que José marca la pauta del final del libro de Génesis, del Bereshit. Entonces tenemos que tener esto muy claro, muy importante, porque a partir de lo que representa Yosef, y de eso vamos a hablar lógicamente, es que se cierra el libro de la creación.
esto es muy importante, el orden en que van las cosas en la Torá tiene un significado, ya eso lo sabemos. Entonces tenemos que ponerle atención a eso. Génesis es el libro de la creación. La creación tiene, por decirlo así, una totalidad. Tiene, de hecho, un principio y tiene una dirección final, no necesariamente un final, sino una dirección que se le da, por decirlo así, al final de la narración de la creación. O sea, la creación realmente no termina, de hecho estamos acá. Esta es la prueba. Y va a ser así por muchísimo tiempo, tal como la Torá nos lo dice. De hecho, un tiempo inmensurable, no se puede medir. En ese sentido, la creación es eterna. Lo plantea la Torá, lo reafirma la Torá oral. Y es la manera como lo debemos entender. Entonces, el final del libro de Génesis, por decirlo así, se cierra una conceptualización de la creación. O sea, es lo que es la creación tal como empezó en la narrativa de este libro, Bereshit, Génesis. Entonces, no es que haya terminado, o sea, el hecho de que el libro de la creación termine allí, no quiere decir que la creación haya terminado. Ya, esto hay que aclararlo, hay que dejarlo claro, aunque seamos repetitivos. Porque no queremos dar la impresión de que, bueno, y se acabó todo y ahí terminó la cosa. No terminó, de hecho sigue. Y sigue sin fin. Y la prueba de eso es que estamos acá. Esto es apenas el comienzo del fin en el sentido de continuación, no en sentido de final. Muy importante. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la creación termina en un tono, por decirlo así, en una línea llamada José, es porque ese es el propósito de la creación. De acuerdo como la plantea la Torá en ese libro que se llama La creación, el principio de la creación, Bereshit, el comienzo. Estamos usando distintivamente, no queremos diferenciar entre Bereshit, el comienzo, y creación, porque realmente es el libro de la creación. Ok, entonces no queremos dejar dudas ni dejar cosas que no estén claras en este respecto, muy importante. Entonces, la tarea que nosotros tenemos de ahora en adelante en estas 3 próximas parashot es identificar, ponerle mucha atención a quién es José. En la Haftará de la semana pasada, que está a cargo del profeta Abdías, Obadiah en hebreo, quiere decir algo así como, algunos lo traducen el sirviente de Dios, pero también podríamos traducirlo como el trabajo de Dios. Vale la pena que mencionemos unas referencias del profeta Obadiah. De hecho, escribió solamente un libro, un capítulo bastante profundo. Ocupa un lugar extremadamente preponderante en el Tanaj, en la Biblia hebrea, las escrituras hebreas, porque si lo leemos con detalle, y de hecho, como ya dijimos, está en la Haftará de la semana pasada, tiene referencias específicas sobre lo que es la era mesiánica, la conciencia mesiánica en sí. Y menciona, como ya lo citamos, de hecho en el comentario en el blog Dios como Amor de la semana pasada, Vayishlach, ¿no? Citamos esos versículos de Obadiah, donde hace referencia precisamente a Jacob Avinu y a Yosef HaTzadik, como le llamamos, el justo, un título que poseen pocos hebreos a lo largo de la historia, como Simón el justo. Vemos que el versículo, básicamente parafraseándolo, dice algo así como que y Jacob será una llama, será fuego, perdón, Jacob será fuego y José será una llama.
Entonces será fuego. En general no dice el fuego ni un fuego, fuego. Sin embargo, cuando dice José, dice y una llama, o sea, no llama, sino una llama. Entonces, así como lo traduce normalmente. Y esa será paja. En otras palabras, el fuego de Jacob y la llama, el fuego de Joseph, combinados, unidos, van a destruir la paja que es Esaú. Entonces, ¿por qué se le llama paja? Paja en el sentido de, o sea, lo que arde fácilmente, ¿no? El rastrojo, ¿no? Pues ya hemos dicho qué es lo que representa Esaú. En este caso, es muy importante esto porque estamos definiendo cosas aquí. En esta pareja vamos a definir nombres, términos y situaciones. Esaú representa precisamente lo que son las ilusiones, ya lo hemos dicho en el blog, lo hemos repetido muchísimo, lo hemos dicho acá en estos videos. Esaú representa las ilusiones y fantasías de ego. Pero eso es paja, eso es rastrojo, eso es desecho, eso es afrecho, eso es algo así como algo que se quema muy fácilmente al contacto con el fuego. Ahora, ¿qué es el fuego? Lo hemos definido muchas veces en el blog, si es que lo han leído a través de estos últimos 2 años y medio, casi 3 años. El fuego representa, es una representación simbólica de lo que es el amor. Calor, en el sentido del calor que mantiene la vida. Calor viene producto del fuego. Pero nosotros llevamos un fuego adentro que nos mantiene vivos, nos mantiene calientes. Esto es esencial. Entonces, ¿qué pasa? Israel, Jacob, como Israel, y José como la extensión, que también puede traducirse como extensión, las extensiones, las generaciones. La descendencia es una extensión. José como una extensión de Jacob. Es una llama. Es una llama, pertenece al fuego. El fuego es mayor, pero el fuego tiene llamas. Pero hay una llama en particular que se llama José, según lo cuenta Obadiah en su profecía. De los dos, entonces estamos hablando de 2 tipos de amor aquí. El fuego en general y un fuego en particular. Entonces es muy interesante porque uno dice, bueno, pero si es el mismo fuego, ¿cómo así que se hace énfasis en una llama en particular, siendo que el fuego general, ¿no? Está todo el fuego? O sea, ¿qué necesidad hay de decir, bueno, una llama de la hoguera, voy a llamarlo así? Es la hoguera, el fuego que está ahí. O sea, ¿qué particularidad tiene, qué de especial tiene una llama del fuego? Muy particular. Estamos hablando en términos, el profeta nos está hablando en términos mesiánicos, o sea, en términos de lo que es la profecía, de lo que va a venir. Entonces estamos hablando de 2 características distintas. Hay un fuego que nos mantiene, hay un fuego general, representado por Jacob Abin. El fuego que nos mantiene, el fuego que da vida. El fuego que nos da vida incondicionalmente, el fuego que no pregunta, oye, tú eres buena persona, tú eres mala gente, porque si eres mala gente yo me voy a apagar y tú te vas a morir. No, no es ese fuego. Es un fuego que sostiene vida. Es un amor incondicional, es lo que representa el amor de Dios. La prueba es cómo estamos en este mundo. El amor de Dios tiene que ser grande para que sostenga tanto que hay aquí, ¿no? No solamente tanto lo que hay aquí, sino que sostiene hasta lo que contraviene, lo que está opuesto a lo que él denomina sus atributos, ¿no? Cuando él se le define a Moshe Rabenu
Famosos 13 atributos de compasión, 13 atributos de misericordia, como le llaman por ahí. Entonces, ese es el fuego que estamos hablando de Jacob. Entonces, el fuego de José es un fuego particular, es una llama, es un fuego específico, que es necesario para quemar la paja que representa Esaú. Entonces, bueno, ¿y qué particularidad tiene esa llama? Veamos un poco, leamos estas tres últimas parashot y averiguemos quién es José, para que nosotros tengamos una idea de lo que esta llama representa, de lo que es José. Entonces, una vez que vemos todo lo que pasa a través de la narrativa, entendemos, digo, wow, el amor de este tipo era un amor bastante especial. Sí, lo es. No era, lo es. Ese fuego vive porque el profeta nos está diciendo que se va a manifestar en un determinado momento en el que nuestra conciencia está literalmente en disputa, en pelea, en confrontación por definir quién reina en ella, en esa conciencia. ¿Qué es lo que reina? Cuando leemos la tefilá todos los días estamos hablando, ¿no? Redentores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Sab, y de Hashem será el reinado. Ese día Hashem será uno y su nombre uno. En otras palabras, la profecía nos está diciendo quien va a reinar es Hashem. Y va a haber una rectificación, una corrección, una dirección que se le va a dar a esa conciencia que se llama Esab. Que según dice Obadiah, el fuego de Jacob y la llama que es Esab van a disipar, van a eliminar. Pues una vez que se eliminen todas esas cosas, todas esas ilusiones negativas, ilusiones en general, producto del ego, va a prevalecer lo que representa ese fuego que las destruye. Ese es el fuego que va a mantenerse. Ese es el reino de Hashem. Esa es la unidad de Hashem. Esto es muy esencial que lo entendamos en ese contexto, porque de esta manera vamos a entender qué es lo que pasa en estas parashot, estas tres últimas del Génesis. Entonces, pongámosle mucha atención de ahora en adelante a José. Todo gira en torno a él, absolutamente todo. Desde el comienzo hasta el final. Bien. Entonces, una vez que identificamos a José, a la llama que representa como el amor de la conciencia mesiánica en este caso. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero si el profeta está diciendo que tanto Jacob como José, entonces el fuego de Jacob también es un fuego mesiánico. Sí lo es, pero es una manifestación. El fuego se va a manifestar junto con una cualidad en particular, que es la cualidad que representa a José. Entonces estamos hablando de un amor más específico. En este caso, el amor que él profesa y demuestra por sus hermanos y por su familia. Es un amor redentor, o sea, hubo una redención. Tenemos que entenderlo de esta manera. Cuando el profeta cita a José, está citando un contexto especial. Bueno, si el profeta dice eso, vamos a ver qué es lo que habla, quién es José. Eso es lo que nos está invitando el profeta a analizar. El momento en que él usa el nombre José o Efraín o Leví, uno dice, ¿qué representan estos tipos? Dice, este es el hombre que redime a los hermanos de sus transgresiones, de sus celos, de su odio, de su crueldad. Estamos hablando de cualidades, muy particulares de la conciencia negativas. Eso está claro.
Pero vemos que esas cualidades son redimidas. Redimidas en el sentido de que son rectificadas. O sea, hay un proceso de redención dentro de todo este problema que va a tener José con sus hermanos. Hablamos de redención en el sentido de corrección. O sea, hay un perdón, definitivamente. Él los perdona. José perdona a sus hermanos. Pero dentro del proceso de perdón hay un proceso de rectificación. Esa es la diferencia entre el judaísmo y el resto de las religiones occidentales. Probablemente haya una oriental, pero no estamos muy seguros. Entonces, mencionamos las que conocemos. O sea, hay redención con rectificación. O sea, no hay un perdón, bueno, ya te perdoné, no importa, tú sigue igual a como estabas y aquí no ha pasado nada. No. Aquí vemos en detalle cómo se va dando el proceso. ¿Qué hace José? ¿Por qué hace cada cosa? Con el fin de que sus hermanos retornen a la conciencia que representa a Jacob, su padre, de donde ellos provienen realmente. Esa es la verdadera identidad de ellos. Entonces les está diciendo, esta es tu verdadera identidad. Tú no eres cruel, tú no eres celoso, tú no eres envidioso, tú no eres vengativo. Tú eres el amor que representa a nuestro Padre. Y yo te voy a dar fe, te voy a dar testimonio de ese amor. Redimiéndote. Esa es la conciencia que representa José. Entonces, tenemos que adelantarnos en esta aparición de lo que va a pasar para que tengamos esa definición clara. O sea, si no ponemos esto en contexto de lo que va a pasar después, no vamos a tener las referencias muy claras que digamos. La idea es que las tengamos. Entonces, de ahora en adelante, esta parece que lo vamos a analizar aquí con mucho detalle, cada cosa que pasa. Y como veremos, tenemos que ubicarnos en otro tiempo y en otras circunstancias. Eso no quiere decir que el hecho de que hayan ocurrido en aquel tiempo no pasen ahora, pasan exactamente igual inclusive. Quizás está peor. Peor en el sentido de la manera, a lo mejor una manera más burda inclusive. Una manera hasta más negativa que antes. Antes las actitudes de la gente en tiempos bíblicos eran como unas actitudes naturales, eran como parte de algo natural. Ahora ya no es tanto algo tan natural, sino algo preelaborado. O sea, que como que nos programan para que seamos de cierta manera. O sea, ya no es tan natural. Ya no es tan natural. En otras palabras, si nuestros patriarcas, a los hijos de Jacob, se comportaban de determinada manera, era una reacción natural ante las circunstancias. O sea, no era que fuesen premeditadamente o preelaboradamente negativos. Entonces ya no, esta gente era mala por naturaleza, mira cómo, no, mucho cuidado con eso. Eso pasa ahora, cuando la gente crece en un ambiente negativo como nos pasa hoy día. Crecemos en una sociedad con valores torcidos, donde se le da énfasis a las posesiones terrenales, no se da énfasis a las cualidades de la persona, al carácter de la persona, a la ética de las personas, a la bondad de las personas, sino a su poder para controlar situaciones o controlar personas. Entonces, entre más control tiene uno de las personas, más controla uno la pareja, más controla uno los hijos, más controla uno el entorno, es más respetado y mejor visto. Y dentro de ese control implica posesiones. Yo tengo más que tú, por lo tanto, soy superior a ti, tengo poder sobre ti. Esos no eran los valores de entonces. Si nosotros leemos la Torá, vemos que entonces ellos eran ambiciosos y tenían cosas, pero
no estaban tan retorcidos como estamos hoy día. En serio, las cosas han cambiado para mal a través de la historia, y eso está claro. No estamos mejor. Estamos mejor en muchas cosas. Obviamente, la gente ya no se muere por una infección. En fin, hay una serie de avances que hemos hecho. Pero desde el punto de vista de la conciencia, estamos más bien en retroceso. Estamos bien en decadencia. Las cosas están peores que antes. O sea, cada vez hay más odio, cada vez hay más discriminación, cada vez hay menos oportunidades para que la gente viva de una manera decente. De ahí que tantas protestas en todos los países económicamente desarrollados. Quieren un sentido de seguridad para tener una mejor vida. Que el propio sistema se los está negando, ya lo hemos dicho, ¿no? Mientras tengan el sistema piramidal, en eso se basan todas las economías del mundo, inclusive la China. O sea, la más socialista es piramidal. Increíble. Pues precisamente la idea de socialismo y de comunismo es romper la pirámide. Esa es la idea, ¿no? Eso lo decía Carlos Marx. Hablaba de una tal pirámide espacial como una metáfora, ¿no? En la base está el pueblo, y en la mitad están los políticos, y arriba están los ricos, algo así. Los que tienen el poder económico. Entonces, mientras estemos pensando en términos piramidales, como es el sistema que tenemos hoy día en todas partes, ¿de qué igualdad estamos hablando? Cuando estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de igualdad de conciencia, estamos hablando de igualdad de condiciones, que es distinto. O sea, que todos tengamos casa, que todos tengamos comida, que todos tengamos educación o acceso a ser mejores. Esas son las igualdades de condiciones, no son igualdad de conciencia, porque todos sabemos que no somos iguales, no somos tan tontos para saber que todos pensamos y tenemos la misma conciencia. No. Esa, de hecho, debe ser diversa, debe ser variada, perdón. Que haya diversidad en la conciencia. Pero la manera como vivimos en el mundo debe ser en términos de igualdad. Todos debemos tener donde vivir. El acceso, como dice la Constitución de los Estados Unidos, no, algo así como que, parafraseando un poco, el derecho a ser felices. Estos tipos se reunieron, y Jefferson y Washington, todos ellos se reunieron cuando estaban redactando la Constitución, pensando en términos de ser felices. Fue una Constitución muy interesante, pero la idea con la que fue concebido ese país fue esa: libertad de culto, libertad de expresión. Eso es sagrado en ese país. Pero la idea es buscar la felicidad, lograr la felicidad, no buscarla, lograr la felicidad. Vamos a crear un sistema en que todo el mundo sea feliz. Pero el resultado, como vemos, no es ese, ¿no? Algo se perdió en el sueño de los padres de la patria norteamericana a lo largo de su historia. Que más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea es que todos tengamos acceso a la felicidad prescindiendo de lo que creemos, de nuestras creencias, de lo que tengamos en la conciencia. Es muy importante eso. Ellos entendieron, por decirlo así, los mensajes de la Torá de una manera muy particular. Así, bueno, el punto de todo esto es la felicidad. Vamos a crear las condiciones, vamos a crear un país donde las condiciones, ¿no?, se enfoquen hacia ese propósito, ser felices. Entonces, volviendo al tema, mientras vivamos en esta estructura de la conciencia piramidal, derivada, no solamente de la historia, las pirámides en Egipto, siempre el patrón ese que estamos hablando, ¿no?, de los esclavos son los que están abajo, los de medio son quienes sean, los políticos, los religiosos, depende del país y las circunstancias donde estén. Y arriba están los poderosos. Y ahí entre medio los guerreros y tal. Entonces, ¿qué pasa? Se basa en el hecho de que hay seres
ser seres humanos superiores y seres humanos inferiores. O sea, el concepto piramidal se basa en eso, no se basa en otra cosa. O sea, si no hubiera un concepto de que hay seres humanos superiores a otros, la pirámide no existe. O sea, ¿qué necesidad hay de crear una pirámide si todo el mundo básicamente es igual? O está en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Si se cree uno lo que dijo Aristóteles respecto a eso, ¿no? Que hay guerreros, hay esclavos y hay pensadores, ¿no? Y hay dirigentes, apaga y vámonos, que eso es lo que hay ahora. Entonces la Torá plantea, el Talmud plantea la situación de una manera muy diferente. Y dice, no, aquí no hay pirámide, aquí hay un círculo. Ya nos hemos referido a esto antes, pero vamos a seguir hablando de esto. Esto hay que hablar constantemente de esto. Hay que estar refrescándolo constantemente. Así como vamos a entender la Torá, así como vamos a entender a Jacob, así como vamos a entender a José, así como vamos a entender la redención, que es lo que tanto todos anhelamos. Todos queremos salir de este rollo. ¿Quién no? Además, cada vez se pone peor, cada vez se requiere más, cada vez se hace más necesaria la redención. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sabios dicen, no, nosotros somos un círculo, o sea, somos diferentes. Sí, hay ricos, hay pobres, hay educados, hay menos educados, pero eso no quiere decir que no estemos al mismo nivel ante el Creador. Entonces nuestros sabios en el Talmud plantean la sociedad israelí desde sus inicios, como un círculo. De hecho era un círculo. Cada vez que cuando salieron del desierto estaba Mishkan en el centro, el tabernáculo. Todas las tribus estaban alrededor. No había un modelo más bien cuadrado, pero en últimas es un modelo circular porque hay un centro y todos están alrededor del centro. Es muy importante eso. Entonces, el concepto que representa Israel, Jacob y José juntos, como uno, es lo que le mete candela, lo que elimina ese tipo de mentalidad. O sea, cuando vivimos en la mentalidad piramidal, en la mentalidad de las ilusiones de ego. El ego es el que dice, yo soy superior a ti. Tú vas a ser esclavo, yo designo quién va a ser guerrero, yo soy el que mando. Esa es la conciencia de Sam. Esa es la conciencia que en la era mesiánica, que es ahora, no es mañana ni pasado, tenemos que empezar a manifestar, a establecer. Estas tres parashot últimas son mesiánicas, ojo. Hay una redención en este proceso. Toda la historia de José con su hermano, una historia de redención, es la que nosotros tenemos que hacer ahora. Tenemos entonces que aplicarla a estos tiempos. ¿Quiénes somos los hermanos? ¿Qué representamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo salimos de este rollo de la división? Entonces José representa el vehículo, la conciencia a través de la cual se va a dar esta redención. Como lo dice Obadiah en la profecía. Entonces, continuando con el tema de la definición de José, y aquello atando cabos ahora como lo decimos de que en esa época no eran como ahora, en la manera como nosotros sentimos y experimentamos ciertas cosas. Lo que estamos tratando de decir es que no necesariamente eran más perfectos que nosotros, o sea, nosotros no somos perfectos ni ellos lo eran. Estamos hablando de que las proporciones de negatividad hacia la realidad eran menores, eran en menor proporción de como lo eran ahora. O sea,
de alguna manera, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tal Sodoma y Gomorra? Esos tipos sí eran degenerados, pero probablemente, créanme, o sea, es una cuestión ya personal, no vamos acá a imponer criterios. Yo creo que la maldad de aquellos era sí, lo destruyó Haggadol Baruj porque eran malos y acá no ha destruido a nadie. Cierto. Probable que en esa época había cierto tipo de maldad que era. Pero estamos hablando también de el concepto de Am Israel, o sea, de lo que era Israel y su familia. O sea, nosotros no podemos mezclar la conciencia que representa Abraham y sus descendientes, la línea de Isaac y Jacob, con el resto de cómo era la gente entonces. Estamos hablando, hay que hacer esta aclaración, es muy importante hacerla. Estamos hablando de la familia nuestra. O sea que de alguna manera éramos diferentes, por eso estábamos separados del resto de las naciones. Por eso Haggadol Baruj nos separó de las naciones. Ustedes no son así, ustedes son diferentes. O tienen que ser diferentes. Entonces, dejemos eso claro porque no queremos dejar dudas ni ambigüedades respecto a cómo eran los tiempos de ahora y de entonces cómo son los tiempos de ahora. El punto es que vemos que ahora, quizás porque lo estamos viviendo en carne propia, y aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, de alguna manera, probablemente lo estamos entendiendo de esa manera. O por lo menos eso es como lo veríamos hoy día. No solamente su servidor, todo el mundo lo ve así. O sea, hoy estamos viendo que las cosas están peor cada vez más como estaban hace 20 años. ¿En serio? O hace 10 inclusive, hasta hace poco, hasta el último descalabro del 2008 económico. Y estamos peor que antes, sí, estamos peor que antes. Bien, entonces regresemos al tema central. ¿Cómo empieza el asunto? Vemos que en esta parashá nos cuenta la Torá que Jacob Avinu sentía una preferencia especial por José. Ya eso es un problema. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué necesidad tenía Jacob Avinu de meterse en ese rollo? Parte de la naturaleza humana, como estábamos diciendo antes. Esto es natural. El hijo que más se le parecía a él. La Torá dice que era el hijo que tuvo en su edad madura, cuando era mayor, porque por esa razón lo quería. Interesante la razón que da la Torá, ¿no? Porque el tipo lo tuvo en sus años viejos, ya cuando el tipo estaba mayor. Jacob Avinu. Dice, bueno, ¿qué representa eso? Entonces ahí vienen nuestros sabios a elaborarnos. Rashi, todo el mundo dice, usted está en increencia. Entonces, bueno, toda la experiencia acumulada de entonces lo hizo maduro, ¿no? A uno nos madura la vejez, en serio. O sea, los tiempos, la experiencia. Entonces, cuando uno produce algo, tiene un hijo o crea algo en el tiempo de la vejez, es producto de la experiencia que ha vivido. O sea, que es algo bueno, algo significante. Dice, esto te lo estoy diciendo yo basándome en todas las cosas que me han pasado en mi vida. Llegué a este punto. La gente escucha, dice, aprende, dice, wow. Entonces él lo aprecia. Entonces, todo lo que yo he acumulado, toda la experiencia, todo el conocimiento que he tenido, ¡pum! Vienes tú. Como si trajeras ese conocimiento desde tu nacimiento. Como si yo te lo hubiera transmitido. Esa es más o menos la idea. Usted lo ve reflejado en su hijo. Todo lo que yo he aprendido, toda la sabiduría que yo he adquirido, la veo en mí. Por lo tanto, lo quiero más que a los demás. Entonces, ya esa perspectiva que nos están dando los sabios, si la asimilan los hermanos lo reconocen y se saben que si nosotros no tenemos, este hermano nuestro ha heredado más que nosotros, dentro de ese contexto. O sea, cuando nosotros nacimos, nuestro padre no tenía tanta experiencia como la tiene ahora. Luego, cada hijo que va a tener a partir de su vejez, en este caso, los dos últimos hijos que son José y Benjamín, van a tener algo especial que no tenemos el resto de los hermanos. Una cosa fácil de entender. Sin embargo, la Torá, a pesar de que nos dice eso, ¿no? Porque era el hijo que vio en el fruto de sus años, de su vejez, de su experiencia en este caso.
No, los hijos no. Básicamente se cabrean. Empiezan a decir, bueno, ¿y por qué? Eso no es ninguna razón. Papá debería querernos a todos igual. Dice, sí, pero este es producto de sus años, de toda la experiencia que él ha tenido, por eso le tiene un especial cariño. Dice, sí, pero a nosotros no nos basta, dicen los hijos. No solamente eso, sino que le teje él directamente una túnica multicolor. O sea, le da una túnica real, por decirlo así. O sea, este vestido a ti te diferencia del resto de tus hermanos. Eso era otro insulto para los hermanos. Entonces ahí comienza el problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá que tenemos que aprender de esto? Entonces, se está reproduciendo otra vez el caso de Caín y Abel. Igual. Esta historia siempre hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, se está repitiendo patrones cada generación se repite la misma vaina de otra manera. Pero es lo mismo. O sea, la conciencia que representa José, la conciencia que representa José versus la conciencia que representa el resto de los hermanos. Yo no estoy diciendo bajo ninguna de las Hasbe Shalom que el resto de hermanos representen a Caín, no. Estamos hablando de oposición, de antagonismo. Si bueno, este tipo está haciendo eso, yo no comparto con eso. Y siento celos de él porque el padre lo quiere más a él. Akadosh Baruj Hu prefiere el sacrificio de Abel, no prefiere el sacrificio de Caín. Entonces lo hemos reflejado en padre e hijo aquí. Ya no con Akadosh Baruj Hu, sino padre e hijo. Jacob vino con José y el versus, o por decirlo así, en contraposición o opuesto a el resto de los hermanos. O sea, Jacob vino ve la expresión personal, material, espiritual, la expresión de la conciencia de José, la ve mejor que la del resto de los hermanos. Pero los hermanos, en vez de imitar, que fue lo que pasó con Caín y Abel, no, Akadosh Baruj Hu le dice a Caín, oye, si tú hicieras un esfuerzo como tu hermano, las vainas te irían mejor. Eso básicamente lo que sintetiza el diálogo entre Akadosh Baruj Hu y Caín después del cabreo de Caín. Porque su ofrenda no es bien vista por Akadosh Baruj Hu. Entonces vemos con los hermanos de José, vemos exactamente la misma situación. ¿Qué es lo que está expresando la conciencia de los hermanos? Celos, envidia, crueldad, porque no lo soportaban. Ahí dicen que se les hacía, no hablaban con él en paz, pacíficamente, con tranquilidad. Cada vez que lo veían se descomponían. Esa era la expresión de su conciencia. Esa era la ofrenda de ellos. Esa ofrenda no es bien vista ni por Akadosh Baruj Hu, ni por Jacob vino, ni por nadie que tenga, un sentido ético claro de lo que es el carácter humano. Entonces, esa situación hay que manejarla con mucho cuidado. Entonces, ahí es donde vienen los cuestionamientos con Jacob Avino y cómo él manejaba esa situación. Y también de José, cómo él manejaba esa situación. Pues, bueno, yo soy el preferido de mi padre, yo sé más Torah, yo sé más esto, yo obviamente tengo algo distinto al resto de mis hermanos que me hace más querido de mi padre. ¿Cómo yo manejo esa situación? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Vamos a sentarme con mis hermanos a explicarles la situación o le dejo saber en cada momento de que yo soy el preferido de mi padre, por no decir mejor que ellos. Cuidado. Cuidado, eso no lo hemos dicho nosotros, si lo se da a entender, ¿no? Entonces, estamos ya hablando, estas parábolas son muy importantes porque tienen que ver con la condición humana en el sentido de que tienen que ver con los distintos niveles de la conciencia. En serio, tienen que ver con sentimientos, tienen que ver con pasiones, tienen que ver con discernimiento, tienen que ver con todo lo que es nuestra conciencia y cómo se expresa. Importantísimas estas tres parábolas. Vamos a poner mucho énfasis y las vamos a desmenuzar lo más que podamos. Entonces, el tiempo se nos está ya llegando al límite de los 50 minutos. Vamos a parar aquí, ya seguiremos la narrativa en detalle hasta donde más podamos. O sea, algunas cosas que no quedaron claras en este comentario las vamos a aclarar en el próximo.
Y los invitamos nuevamente a que reflexionen, lean en detalle estas tres últimas apariciones. Identifiquen en todo momento quién es José, qué representa, qué hace, cómo actúa. Leamos lo que dicen nuestros sabios. Importante. ¿Qué opinan ellos de todo este rollo? No, hay unos que le dan el lado a José, otros le dan el lado a los hermanos. Hay mucho que analizar acá, que racionalizar, que discernir. Esto se basa en discernimiento. En la medida en que entendamos, discernamos qué es lo que está pasando aquí, vamos a tener una visión clara, no solamente de quiénes somos, sino de lo que es la redención, que tanto indicamos al principio de este comentario. Porque de eso se trata. La idea es salir de este rollo. La idea no decía es que así somos, no. La idea es cómo podemos ser mejor o cómo podemos asentarnos en lo que es mejor, en lo que es bueno para nosotros y para todos por extensión. Esa es la conciencia mesiánica. Bien, entonces, hasta la próxima.